Muy buenos días, iglesia. Dios les continúe bendiciendo. Una vez más, quiero invitarles hoy en el Día del Señor para que continuemos con el estudio del Evangelio de Mateo en el capítulo 5 de los versículos 2 al 12 con las bienaventuranzas. Hoy iremos con bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aprenderemos mucho de quiénes son estos que tienen hambre y sed de justicia. Así que le invito para que abra la palabra de Dios. Aquellos que les gusta tomar apuntes, pues tomen lápiz y papel para que tomen nota de los versículos y aprendamos quiénes son estos que tienen hambre y sed de justicia. Vayamos a la palabra de Dios, a Mateo capítulo 5, de los versículos 2 al 12. Leo la palabra de Dios para ustedes. Dice: y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Les invito para que vayamos en oración y pidamos la dirección del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, para que nos ayude a explicar y a aplicar su santa y poderosa palabra en nuestras vidas. Padre nuestro, creador de los cielos y la tierra, te damos gracias por tu palabra que hemos leído. Ahora rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude a explicarla y a aplicarla a nuestras vidas, que nos exhorte, que nos anime, que nos aliente y que nos ayude a tener una buena carrera. Te lo rogamos, Señor, una carrera en el Señor y para la gloria y honra de tu alabanza. Todo esto te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús, entendiendo que solo somos un guante en la mano del Señor, el vehículo que el Señor le ha placido usar por su gracia y misericordia para compartir su evangelio. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hoy vamos a estar viendo en el versículo 6 del capítulo 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Que Dios nos ayude a entender bien quiénes son estos que tienen hambre y sed de justicia. Y para ello debemos empezar haciéndonos la pregunta: ¿qué es la justicia? Y, bíblicamente hablando, significa ser perfecto, según la ley de Dios en todas las áreas de la vida: pensamiento, palabra, obra e incluso motivaciones. La carta de Santiago, capítulo 3, verso 10, dice que de una misma boca proceden bendición y maldición. Y Santiago exhorta diciendo: hermanos míos, esto no debe ser así. Prosigo: pensamiento, palabra. Hermanos míos, esto no debe ser así. El salmista, en el capítulo 7, verso 11, un texto que ya hemos leído en otras ocasiones, nos dice de la siguiente manera: Dios es juez justo. Dios es un juez justo. Y aquí vemos juez y justo, que tenemos que ver con bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y aquí vemos al juez justo. Y este juez justo, nos dice el Salmo, está airado contra el impío, contra el pecador, todos los días. Y dice la condición, dice: si no se arrepiente, él afilará su espada. O sea, va a haber una disciplina y el llamado es arrepentirse. La justicia es definida como el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Muchos de nosotros pedimos justicia y no sabemos qué es lo que estamos pidiendo. Alguien, refiriéndose a este tema de la justicia, dijo de la siguiente manera: es posible afirmar que la justicia cuenta con un sustento cultural a nivel social sobre lo que es bueno y lo que es malo. Y esto es bien interesante. Y que implica una determinada recopilación en leyes escritas que son aplicadas por tribunales o jueces. Y esto lo conocemos todos. Y esto se aplica a Dios. Por tribunales
o jueces. Dios es el juez supremo. Y todos compareceremos un día ante un tribunal. La justicia, muchos saben que la justicia se simboliza con la figura de un mujer que porta en la mano una balanza equilibrada y que tiene sus ojos tapados con una venda. De ahí que en muchas ocasiones se utilice de una manera habitual la expresión la justicia es ciega. Pero lo que esto quiere decir o lo que esto representa es que la justicia no mira a quién debe juzgar para actuar de manera arbitraria, sino todo lo contrario, es decir, que actúa de manera equitativa. Y aquí vemos lo que nos dice el apóstol Pablo, o lo que nos dice Lucas en Hechos capítulo 10, verso 34, que nos dice que Dios no hace acepción de personas. Él es justo. Él es justo. Él obra de manera equitativa. Él no hace acepción de personas. Mateo capítulo 5, verso 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia, y una vez más, escuche la palabra, justicia, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, y esto es muy fuerte, no entraréis en el reino de los cielos. Qué tremendo texto. Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero es importante entender que nuestra justicia, para que sea mayor que los escribas y fariseos, sepamos quién era un escriba y qué es un fariseo. Un escriba era un oficio, una profesión, y el sacerdote Esdras, que nos habla en el Antiguo Testamento, él era un escriba. Y luego tenemos a Pablo, el apóstol Pablo, quien era un fariseo, fariseo de fariseos. Él pertenecía a la secta de los fariseos. Para ese entonces no es el término que se usa hoy como que se conoce de secta satánica, sino que era una doctrina. Habían los saduceos, los fariseos, los escribas. Y Pablo pertenecía a la secta de los fariseos. Estos hombres, tanto los escribas como los fariseos, eran los exponentes de la religión. Estos hombres representaban, escúcheme, el ideal para todos los judíos. Estos hombres representaban la piedad y la moral. La piedad y la moral. Y los podemos describir en 4 cosas. Tanto los escribas como los fariseos los podemos describir en 4 cosas. Ellos eran, primero, legalistas. Los escribas y los fariseos eran legalistas. La base de su salvación depende de lo que el escriba o el fariseo era o hacía. Tremendo. Lo segundo que vemos es que ellos les importaba más la apariencia externa, sus vestimentas y sus largas oraciones para ser vistos por los demás. Lo tercero que vemos es la parcialidad. Ellos seleccionaban algunos mandamientos y algunas tradiciones, y en los evangelios vemos una y otra vez cuando le dicen a Jesús, es que la tradición y Jesús los llevaba a la palabra. Todos estos mandamientos y algunas tradiciones seleccionados para hacer notar que ellos colaban, o sea, Jesús les dijo que ellos colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. Y lo cuarto que vemos es que ellos eran hipócritas. Los escribas y los fariseos eran hipócritas y no era que ellos amaran a Dios, porque no lo amaban, ellos se amaban a sí mismos, ellos hacían todo por ellos mismos, ellos amaban ser saludados en las plazas y hacían todas sus obras para ser vistos por los demás. Eran tan tremendos que cambiaban monedas por monedas pequeñas para cuando llegaban al templo, volteaban la bolsa en las ofrendas y que sonara bastante para que todos voltearan a ver que ellos daban y eran muy generosos. Ellos querían ser vistos por todos, por eso eran unos hipócritas. Y Jesús los sentencia. Jesús les dice, ay de vosotros, fariseos e hipócritas. Pero es tremendo porque dice que si nuestra justicia no fuese mayor que la de ellos, que les da una sentencia, ay de vosotros, fariseos hipócritas. Y eso es lo que trataremos de entender hoy en nuestro texto. Nuestro texto dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué es tener hambre? ¿Qué es tener sed de justicia? Esto indica un fuerte y sobrecogedor deseo por la justicia. Esto nos lleva entonces a hacernos la pregunta, como les dije, ¿qué es la justicia?
Y la justicia, si algunos recuerdan en nuestra primera enseñanza, cuando el publicano subió a orar junto con el fariseo, el publicano, la oración del publicano, él no quería ni levantar su cabeza. Él decía: Dios, sé propicio a mi pecador. Y recuerden esa palabra propicio, el cual presupone la ira santa de Dios, la ira justa y santa de Dios contra nuestro pecado. Y él le dice: sé propicio a mi pecador. Él dice: aplaca tu ira santa sobre mí, sé propicio a mi pecador. Y el publicano salió justificado, el fariseo no. Y recordemos también esa palabra de justificado, que quiere decir declarar justo al hombre. Declarar justo al hombre. Y aquí vemos quiénes son. Empezamos a aprender qué es la sed de justicia. El publicano en esta parábola salió justificado. Recordemos que el Sermón del Monte es llamado así porque Jesús lo predicó desde una colina cercana a Capernaum. Y también debemos recordar que la posición social, la autoridad y el dinero no son importantes en el reino de los cielos. Lo que importa es la obediencia fiel de corazón. El Sermón del Monte desafía una y otra vez el orgullo de los líderes religiosos, de los legalistas, de aquellos que profesan ser discípulos y no lo son. Era un llamado, es un llamado en el antiguo tiempo y hoy a regresar al mensaje de los profetas, a regresar a la sola escritura, a la sola palabra de Dios. Eso es lo que quiere Cristo, que vayamos a la sola escritura, a la palabra de Dios. Jesús enseña que la obediencia de corazón es más importante que la observancia legalista de la ley. Recordemos que el seguir a Cristo no es nada fácil, y por eso Cristo les dice en el capítulo de Juan 16:33 que en este mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que Él ha vencido. Amigo y hermano, recordemos que el final es bueno. Nosotros somos más que vencedores en Cristo. Nosotros somos más que vencedores en Cristo. Recibirán bendiciones aquí, otros no, pero todos recibiremos bendiciones en el reino de los cielos. Cada una de las 8 bienaventuranzas habla de una actitud específica del corazón. Ahora llegamos a otras dos palabras muy enfáticas. Hambre y sed. Jesús no dijo bienaventurados los hambrientos y sedientos, sino los que tienen hambre y sed. Y eso es lo que estaremos explicando en este día. Recordemos cómo Natán exhortó al rey David al confrontarlo con dos expresiones que vimos en la enseñanza pasada. Él le dijo al rey David: tuviste en poco y menospreciaste la palabra de Dios. Tuviste en poco y menospreciaste la palabra de Dios. Ambas palabras, las que vamos a estar estudiando hoy, hambre y sed, estas palabras expresan un deseo intenso similar al que encontramos en los versículos que vamos a estar estudiando para aquellos que toman nota. Romanos capítulo 5, verso 1. Mire cómo arranca Romanos. Dice: justificados. ¿Recuerdan cómo bajó el publicano? Justificados. Pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Justificados. Luego tenemos el Salmo 63, verso 1. Y miremos la palabra de Dios que dice: Dios, Dios mío eres tú. Madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca, árida, donde no hay aguas. Mi alma tiene sed de ti. Si ven el versículo, sed de ti, justificado, y ahora sed de ti. Ahora vayamos al profeta Isaías, capítulo 26, verso 9. Dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay, escuche, juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Juicios, justicia. Y vamos a ver qué es sed de justicia. En primer lugar, David, como lo exhortó el profeta Natán, David tuvo en poco la palabra del Señor, es decir, tuvo en poco la ley de Dios, y al hacerlo también menospreció a la persona de Dios. Este es el tipo de justicia por el cual debemos nosotros tener hambre y sed. O sea, nosotros estamos llamados a vivir en perfecto acuerdo
con la ley de Dios, llamados a vivir en perfecto acuerdo con la ley de Dios, pero ninguno de nosotros podemos hacerlo. Así que podríamos preguntarnos, ¿por qué tener hambre por algo imposible de lograr? No se trata de un ejercicio inútil, podrías tú estarte preguntando, amigo y hermano, ya que la misma palabra de Dios en Romanos capítulo 3 verso 10 dice que no hay justo ni aun uno, ni aun uno. Así que nuevamente surge la pregunta, ¿por qué tener hambre y sed por algo que es imposible de alcanzar? Porque nadie, amigo y hermano, nadie puede alcanzar esta justicia, excepto Cristo. Cristo es el único, el Señor Jesucristo es el único que es capaz de alcanzar esta justicia en perfección. Juan, capítulo 8, verso 9 dice, porque el que me envió conmigo está hablando Cristo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amigo, ¿tú estás haciendo lo que le agrada a Dios? Hermano, ¿estamos haciendo lo que le agrada a Dios? ¿Dónde aprendemos y sabemos qué es lo que le agrada a Dios? En la sola Escritura. En la sola Escritura. Y esto es lo que hacía Cristo, hacer lo que le agradaba a Dios. Cristo era obediente y obediente hasta la muerte. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo. Amigo, esta palabra en todo es en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22 dice, el cual, hablando de Cristo, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Así que este es el testimonio de Dios acerca de Jesús. Él nunca cometió pecado. Él fue justo completamente. Él logró lo que para nosotros es imposible lograr y lo que hizo, lo hizo como representante designado divinamente de todos los que confían en Él para su salvación. ¿Sí entendió eso? Lo hizo como representante designado divinamente de todos los que confían en Él para su salvación. Por lo tanto, puesto que estamos unidos a Cristo, Dios nos considera igual de justos que Él. ¿Eso no le parece muy hermoso y demasiado asombroso? Dios nos ve como mira a Cristo. ¿Por qué? Por Cristo. Jamás, nosotros debemos reconocer que jamás seremos más o menos justos delante de Dios de lo que ya somos. Amigo, no es por obras, es por gracia. Y por eso jamás seremos más o menos justos delante de Dios de lo que ya somos. Al momento de creer en la obra de Cristo en la cruz, eso es suficiente. ¿Por qué tener, entonces, algunos se preguntarán, ¿por qué tener hambre por algo que ya tenemos? La respuesta es que cuanto más crecemos y maduramos en la vida cristiana, más sensibles seremos al pecado y a los de nuestra vida. Esto no quiere decir necesariamente que queremos más, sino que somos más conscientes de ello y lloramos, amigo, hermano, lloramos por el pecado que ya está ahí. Cuando eso sucede, tenemos más y más hambre por la justicia que solamente en Cristo podemos tener. Hambre por la justicia que solamente en Cristo podemos tener. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nosotros debemos dar gracias a Dios por todo. Así que oremos para que Dios nos permita ver nuestro pecado. Amigo, tú y yo diario cometemos pecado. Que Dios nos permita ver nuestro pecado como una rebeldía contra su gobierno. De esa forma, no tendremos en poco, como lo tuvo el rey David, su ley, y mucho menos su carácter que es 3 veces santo y puro.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Amigo, hermano, hermana, cuando pecamos debemos acudir a Dios y confesar nuestro pecado y por fe acogernos a la justicia que tenemos en Cristo. No porque nosotros seamos justos, sino la justicia que tenemos en Cristo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos. Amigo, esa paz con todos es con todos. Y la santidad, sin la cual, y hay una exhortación, nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Amigo y hermano, si Dios nos ha ordenado vivir la justicia y si tenemos hambre y sed por hacerlo, como se manifiesta esto en el día de hoy y como se debe manifestar en el día a día, se trata de obediencia. Obediencia a los mandatos de la Biblia y crecer de forma física como espiritual, a través de la oración, del ayuno, del estudio de la palabra de Dios. Hermanos y amigos, no habrá crecimiento en la justicia vivencial si no aprendemos a amar y a deleitarnos más en la palabra de Dios. La justicia perfecta que buscamos es inalcanzable. En vista de esto, nos preguntamos, ¿y entonces? Pero, si tenemos hambre y sed de ella y la buscamos con diligencia, con el tiempo habremos crecido más y más para ser la persona que Dios quiere que seamos. La pregunta que nos surgiría sería, ¿cómo es que el hambre y la sed por la justicia producen humildad? Amigo, le recuerdo nuestra primera enseñanza o nuestra primera bienaventuranza. Solamente los pobres en espíritu, y la segunda bienaventuranza, y los que lloran por su pecado, solamente ellos tendrán hambre y sed de la justicia que tenemos en Cristo Jesús. Quiero dar unas aplicaciones a todos en general. Amigo y hermano, recordemos que el llanto por el pecado no es solamente para aquellos que llegan por primera vez a Cristo, no. Esto debe ser continuo. La de Jesús está en tiempo presente y activo. Y podríamos traducirla literalmente, bienaventurados los que continúan llorando. Una de las señales de que sí estamos creciendo espiritualmente es ello. Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, 1 Timoteo 1:15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales el apóstol Pablo dice, yo soy el primero. Y es lo que nosotros deberíamos reconocer. Tenemos muy poco dolor por el pecado, porque no entendemos que lo cometemos principalmente contra Dios. El pecado hace que nos sintamos culpables y no nos gusta sentirnos así. Quebrantamos su ley moral y el Señor está airado con el pecador. El Señor está airado con el pecador. Debemos recordar cuál debe ser nuestra actitud hacia la maldad de los demás. Y nuestra actitud es como Esdras, orar por ellos, identificarnos con ellos, sentirnos avergonzados, confesarle a Dios, orar por ellos una y otra vez para que Dios, si es su voluntad, les salve. Esta es la actitud que debemos tener en nuestra época, llorar por los pecados y iniquidades de nuestra nación. De la misma forma, desear que Dios tenga misericordia de nosotros y la tenga para con toda la nación.
Jesús dijo que los que lloran van a ser consolados y los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Recordemos que Romanos capítulo 5, verso 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Amigo y hermano que nos escucha, recordemos ese verso una y otra vez, que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto no es fácil. Esto es un obrar del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Pidámosle al Espíritu Santo que sintamos esa hambre y esa sed de la justicia de la palabra de Dios. Que ella pueda llevarnos a cada uno de nosotros a ver lo pobres en espíritu que somos, la bancarrota espiritual. Y que esto nos lleve a llorar, hermano, por nuestro pecado. Porque Él es el que nos va a consolar. Al darnos algo que nosotros no merecemos, el perdón, y llevarnos en el momento que partamos de esta tierra, que cerremos los ojos aquí, llevarnos a las moradas celestiales, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho, pero en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Allí no hay dolor, allí no hay tristeza. Amigo y hermano, yo le animo para que siga a Cristo. A ti, amigo, que te arrepientas de todos tus pecados, vuélvete a Cristo. Él es amplio en perdonar. Ven a Cristo, corre a Cristo. Él es nuestro consuelo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra roca. Que Dios les continúe bendiciendo a la iglesia y a todos los que nos ven y nos escuchan. Y Dios les fortalezca. Un buen día del Señor. Dios les bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.